Buenas, ¿me escuchan? Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Hay 13 participantes apenas. Y ya es hora. A ver. Ya es hora. Bien. En lo que llegan, vamos a ir dando un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, que fue muy tormentosa por tanta cosa electrónica. He decidido que las clases que se dan en la UES ni se graban ni se pasa lista para no perder el tiempo. ¿Ok? Así que cuando estemos en la UES ni pasaremos lista ni grabaremos. Bien. Empecemos por repasar cuál era el tema que estábamos viendo. Iniciamos con el tema de la ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Se llama así porque tiene una variable elevada a un término 2, a un exponente 2. Su variable, la que predomina en esta ecuación, está elevada a la 2. También hay una elevada a la 1, es la misma variable. Sin embargo, en uno de sus tres términos está elevada al exponente 2, por eso se dice ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Como ya lo mencionamos alguna vez, cada ecuación tiene un término extra con respecto al valor de su exponente. Y como aquí el exponente 2, entonces la ecuación cuadrática debe tener 3 términos cuando está completa. ¿Sí? Obviamente debe tener un término cuadrático, un término donde está la variable elevada al cuadrado, acompañado por un coeficiente, un número que la multiplica y que jamás puede ser 0, porque si se hace 0 este coeficiente, entonces 0 por x al cuadrado se acabaría el término cuadrático. Luego entonces a jamás debe ser 0 y a siempre es un número real, cualquier número de la recta numérica, positivo o negativo. ¿Sí? El término cuadrático es todo esto, pero no hay que confundirnos. La X no es un número, es una variable a la que le podemos asignar valor, pero es una variable, una letra. El que es el número es esta letra A. En una ecuación que planteemos, vas a adquirir cualquier valor numérico de la recta. El segundo término de la cuadrática completa es el término lineal. Lineal porque su variable está elevado a la 1, como en la ecuación lineal, ¿sí? A la 1. Y su exponente b puede asumir cualquier valor de la recta numérica. No su exponente, su coeficiente, perdón. Cualquier valor, incluyendo el 0. Aquí sí puede ser 0. No pasa nada si desaparece el término lineal. El problema sería que desapareciera el término cuadrático. Por último, tenemos un término que no tiene variable, o su variable está elevada a la 0. Y al estar elevada a la 0, pues es 1. Le llamamos el término independiente. Este término es muy importante porque nos habla mucho de la gráfica de la cuadrática, al igual que nos hablaba el término independiente en la ecuación lineal. El término que no tiene X o término independiente en todas las ecuaciones hace referencia a la ordenada al origen, es decir, a ese punto de cruce entre el eje Y la gráfica. ¿Sí? Ahí donde cruzan, así, aquí en este puntito, ¿sí? A eso se le llama la ordenada al origen. En ese punto, esta C se convierte en la variable Y del punto. Es decir, la ordenada al origen tiene como coordenadas 0, C. ¿Sí? Y C, pues es la Y, obviamente, en un punto XY. ¿Cuánto vale la X? Pues siempre vale 0 en la ordenada al origen, en el corte por el eje de las Y. C tiene un valor hacia los positivos o hacia los negativos en lo vertical. ¿Sí? No sabemos cuál, pero sabemos que este término nos va a indicar dónde está ese corte.
Ahora, les estoy hablando de cuadráticas completas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que también hay cuadráticos incompletas. Y ahora vamos a hablar de ellas. Las cuadráticas incompletas, todas sin excepción, tienen término cuadrático. Sin excepción. A jamás puede ser 0. 1, 2, 3. Y pueden ser de 3 tipos. Tenga término cuadrático, término lineal, pero no tenga término independiente, al menos no a la vista. Esto quiere decir que el término independiente C, de aquí de arriba, vale 0. No está a la vista, pero debemos suponer que vale C. Segundo tipo, tenga término cuadrático y que tenga término independiente. Es decir, no haya un término lineal, solo el cuadrático y el que no tiene variable, el independiente. Quiere decir que el coeficiente B, que acompaña al término lineal normalmente, vale 0 e hizo que desapareciera todo el término, porque 0 por X es 0. Entonces nos quedaría una ecuación de esta forma, ax cuadrada más c, incompleta. O de plano, puede ser que los coeficientes b y c de plano valgan 0 los dos. Solo nos queda el puro término cuadrático y no necesitamos más para tener una ecuación cuadrática de hecho. Entonces, mientras existe el término cuadrático, hay ecuación de segundo grado. Hay ecuación cuadrática. Solo que estos tres, para que nadie se confunda, también pueden salir en cualquier tarea, en cualquier ejercicio, y no piensen que no son cuadráticos, solo que no está completo. Siguen siendo ecuaciones cuadráticas tan válidas como la ecuación completa y con todas las mismas propiedades que una cuadrática completa. Muy bien. Me cambio para acá. Ayer vimos algunos puntos importantes, según mal no recuerdo. Hoy empezábamos a ver las soluciones de la cuadrática. A las soluciones de la cuadrática o a los valores de X que se pueden calcular de la ecuación, se les llaman raíces de una cuadrática. También se le llaman abscisas al origen. Así como tenemos una ordenada al origen, esta C, las X se llaman abscisas al origen. ¿Y cuántas abscisas al origen puede haber? Pues puede haber tantas como el exponente de la ecuación. Como la ecuación tiene exponente 2 en la completa y en las incompletas, ¿sí? Entonces tiene dos raíces. Siempre tiene dos raíces. ¿De qué tipo? Dos raíces distintas, reales y distintas. Dos raíces reales idénticas, solo sale un valor. O dos raíces complejas, 0 raíces reales, 2 complejas. Aunque no nos vamos a meter al mundo de los complejos, es importante saber que puede ocurrir eso. Y vamos a ver qué significa que haya dos raíces reales diferentes, que las haya idénticas o que las haya complejas, más adelantito. Ahora, dice ahí, ¿qué es una raíz o una abscisa al origen? Aquí dice, es el corte de la gráfica de esa ecuación, déjenme admitir a alguien, con el eje de las X. Hemos hablado mucho del eje de las Y y la ordenada al origen, ¿sí? Pero poco del eje de las X y los cruces que las gráficas pueden tener con él también. El eje de las X también tiene corte con las gráficas, ¿sí? Bueno, pues esta gráfica puede cortar este eje hasta 2 veces. Entonces, es el corte de la gráfica, que en este caso es una curva así con forma de U, que muchos de ustedes ya conocen, se llama parábola, puede ser así, o puede ser así, ¿sí? Entonces, esa parábola puede cortar hasta 2 veces el eje de las X. Puede cortarlo solo una vez, o puede cortarlo ninguna vez, como veremos más adelante. ¿Cómo calcular las coordenadas de esos puntos
donde se corta el eje de las X. ¿Cómo calcular esto? Voy a poner aquí un sistema cartesiano, cualquiera. Lo voy a hacer más para acá para que lo vean. Ahí está en azulito. Voy a poner una parábola, cualquiera. Ahí está la parábola. ¿Cómo calcular este punto y este? A los que llamaremos X1 y X2. Esas son las famosas raíces, X1 y X2. Los cruces. Los cruces están en unas coordenadas X, algo. ¿Cómo calcular esas X, algo? De hecho, el algo no es un algo cualquiera, es X, 0, porque están justo sobre el eje X. Hay un valor de X hacia acá positivo que vale X2, pero nada hacia arriba o hacia abajo. El algo es 0. El verdadero algo es la X. Y aquí es X1, 0. Obviamente, esta X1 va a ser negativa porque ahí se ve que está ligeramente hacia la izquierda, ¿verdad? Pero ¿cómo calcularlas? Hay varias formas, varios métodos, bastantes métodos para encontrar las raíces. Pero vamos a irnos con el más tradicional y fácil de todos. No vamos a ir con completar el cuadrado, ni con factorizar, ni con esto y lo otro. Vámonos con la famosísima fórmula general. ¿Se acuerdan de ella? No. ¡Oh! No. Pero es como aprenderse su propio nombre. Apréndansela, pues. En la fórmula general, fíjense que están las mismas letras, A, B, C, todas esas. En la ecuación original, A, B, C, estas de aquí, ¿las ven? Ups, ¿están las ven? A, B, C. Sí. Y como son números, quiere decir que utilizando los números que están aquí, A, B y C, los que haya, podemos calcular las raíces o los cruces o las abscisas al origen de cualquier ecuación cuadrática. Con una condición, que tengamos muy en cuenta esto que está aquí. ¿Ven lo que está dentro de la raíz cuadrada? Fíjense bien, ¿se acuerdan por qué dijimos ayer? Bueno, no ayer, en la última clase. ¿Por qué dijimos que antes de una raíz cuadrada había un más y un menos? ¿Se acuerdan? Porque puede Porque ser los dos. positivo o negativo. Ajá. Porque el número que salía aquí dentro es un número que se considera que está elevado al cuadrado previamente, ¿verdad? Y fue elevado al cuadrado a partir de un número, no sabemos cuál es, ni sabemos si era positivo o si era negativo, ¿verdad? Esta cuenta va a dar un valor y asumimos que ese valor es un valor que ya fue elevado al cuadrado de otro valor más pequeño. Entonces decimos, bueno, pues ¿de cuál era? ¿De un menos algo o de un más algo? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Clase pasada. Sí, profesora. Ah, no se Sí, profe, yo sí acuerdan. me acuerdo. Está bien, se acuerda de la chica. 25 más menos. ¿Por qué más menos? Porque el 25 resulta de un menos 5 Y de un más al 5. cuadrado. De 1 más 5. O de un más 5 al cuadrado, ¿verdad? Sí. Como todos dan 25 positivo, entonces cuando queremos regresar a la raíz, a lo que les dio origen al 25, decimos, ¿por qué era? ¿Positivo o negativo? ¿Quién sabe qué sería? Así que nosotros ponemos los dos signos antes de una raíz. ¿Ok? Ok. Lo mismo en la fórmula cuadrática. ¿Sí? Ponemos, la fórmula dice, este menos es de la fórmula, ¿eh? No Ok. es el número que se vaya a sustituir aquí. Y aquí paréntesis y lo que vaya en la B. Menos Ok. B más menos raíz cuadrada de esta cuenta. B al cuadrado menos de la fórmula 4 por A por C. Y todo desde el menos hasta el final, porque hay unos que me ponen hasta acá, hasta aquí me ponen la raíz y ya les sale mal, la raya de entre, perdón, y les sale mal. No, la raya de entre se queda desde antes de empezar a escribir. Igual, vaya luego. Entonces, todo eso sobre 2 por A. Esa es la fórmula general o fórmula cuadrática.
Y es para fórmula general. Encontrar las raíces, la más fácil de todas, para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática. Y siempre nos va a dar resultados de raíces reales. Si la cuadrática no tiene raíces reales, nos vamos a poder enterar que no las tiene por esta fórmula. Específicamente por la parte que tengo encerrada en azul, ¿la ven? B cuadrada menos 4AC. ¿Qué es ese B cuadrada menos 4AC? Hasta lo puse Una sola pregunta. línea adelante. Ando perdida. A ver, Esta es la que nos dio el lunes, ax Ajá. cuadrado más bx más c. ¿Esa fórmula es para qué? Esa fórmula es la fórmula de la ecuación cuadrática. Y esta, Aquí está otra vez, Linda. Estamos haciendo un repaso. las raíces de una... Ok. Ah, esta. Bueno, Sí, ojo. sí, la otra ya, Lo del ya la lunes fue tengo. como la representación, ¿qué no, maestra? ¿Perdón? Lo del lunes. Sí. ¿Fue como la representación de la ecuación o es una fórmula? A ver, otra vez. Estamos haciendo el repaso de lunes, pero voy a regresarme para acá. Sí. Voy para acá, voy para acá, voy para De acá. la ecuación cuadrática. Miren. Esta sí, ajá. Esta es la ecuación cuadrática. Esa, en su Ok. forma general. Ok, a haz de eso es lo que cuenta no que- entendía. Haz de cuenta que 5x al cuadrado Sí, más sí, sí. 2x más 3. Esa es la Hazle así una expresión de la ecuación. Y esta es la esa fórmula expresión. para resolverla. Esta otra de acá es Ajá. una fórmula diseñada por un señor llamado Diofanto, Ok. robada por otro fulano que ya no me acuerdo cómo se llama, pero fue el que la publicó. ¿Cómo se llama? Ay, ¿saben? Es la fórmula para las ecuaciones cuadráticas. Esta fórmula me ayuda a sacar las raíces de la Ok. ecuación, Ok. las abscisas al origen. Ok. Esta no es la cuadrática, esta se llama fórmula general. También le llaman Ok. fórmula cuadrática, pero es fórmula general. Ok, gracias. Así, una fórmula para usar únicamente números. Aquí no entran variables. Y encuentro las X. Ok. También le llaman los ceros de la ecuación, porque donde están esas X, fíjense, Y vale 0. Por eso ya sacan los ceros de la ecuación. Se refiere a las X que los acompañan. ¿Sí? ¿Cómo? Pues sacando las raíces. Ok. Decía, estas Ok, ecuaciones tienen dos raíces. Dos. Siempre dos. Ok. Esto que está dentro de la cuadrática en azul, lo marqué en azul, es súper importante, la fórmula general, dentro de la raíz. Ok. ¿Por qué? Que me va a decir cuántas raíces tiene y de qué tipo son. ¿Sí? Me bajo. Tiene hasta nombre propio. A ese b cuadrada menos 4ac, aquí está, b cuadrada menos 4a por c, se le llama discriminante, el discriminante de la raíz. ¿Sí? Y es súper importante. Si cuando nosotros sustituyamos, le damos las cuentas aquí dentro, nos da un número positivo, es decir, si el discriminante es positivo, es decir, mayor que 0, ya sea 0.5, 1, 1.5, 3, 7, lo que quieran, un positivo, entonces, nomás con eso tenemos que saber que nuestra ecuación tiene dos raíces reales y son diferentes. ¿Sí? Dos raíces diferentes, que pueden ser menos 5 y menos 3. Ok. ¿Sí? O 0 y 1. Ok. O 0.5 y 1.89, qué sé yo. Pero hay dos, son reales, están en la recta numérica y son diferentes. ¿Ok? Segundo, si el discriminante, perdón, no hay dudas. No. Si el discriminante da 0, las cuentas en la raíz dan 0, ya hicimos b cuadrada menos 4ac, bla, 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 y nos dio un 0 dentro de la raíz. Eso significa que sigue habiendo dos raíces reales. Dos, aunque la raíz va a desaparecer. Hay dos raíces reales, pero son idénticas. ¿Qué quiere decir? Vamos a obtener un solo valor. Y vamos a decir que son dos idénticas. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si la cuenta de aquí me da un número negativo? Si el discriminante es negativo, como se ve ahí, negativo,
O sea, que es menor que 0. Menor que 0 quiere decir que es menos 0.5, menos 1, menos 2, menos 3, cualquier número negativo, por pequeño que sea o grande. Entonces decimos que no hay, aquí dice A, pero no hay raíces reales. No hay raíces reales para esa. No hay raíces reales para esa ecuación. ¿Qué significa que no haya raíces reales? Un importante significado. De entrada vamos a decir, no hay raíces reales, quiere decir que no corta el eje de las X. Entonces no es parábola o no es cuadrática. Sí es, y tiene todas las mismas propiedades, solo que no toca el eje de las X, o sea que es, por ejemplo, así. Aquí está sin tocarlo, ¿se fijan? Aquí está arriba sin tocarlo también, ¿sí? Sin tocarlo. No llega a tocar al eje de las X azul, nunca. Se dice que tiene raíces complejas para los matemáticos, ¿no? Los de la vida real no nos interesan las raíces complejas. Para los matemáticos dicen, tenemos raíces complejas, no son reales, pero pues para que cumpla con las propiedades tiene que tener algún tipo de raíz, así que tiene la raíz compleja, y con el resto de las propiedades cumple. ¿Cuáles otras propiedades? La concavidad, por ejemplo, concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo, o sea, para dónde se abre la parábola. El que una parábola es equidistante, ¿qué significa eso? Tiene simétrica, mejor dicho, simétrica. Tiene un eje de simetría que la parte a la mitad. Toda parábola la tiene. Tiene un valor, un punto mínimo o máximo, es decir, que tiene un valor extremo, al que se le conoce como vértice, y otras cosas que iremos viendo. Bien, aquí termina el repaso hasta ayer. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hablen. Chicos, ¿me están oyendo? Por mi parte, no. Una chica dice que no tiene preguntas de la teoría. Bueno. Bueno, esa fue una teoría. Vamos a empezar a compartir tarea ahora. A ver qué tanto hemos entendido. A ver si es cierto que lo entendimos. Ajá. Porque están, no hay preguntas. Bueno, vamos a ver. Espérenme. Esto es del otro grupo, así que me voy a donde están ustedes. Equipo, no. Fisioterapia, 8.5. Ahí está. La tarea 12 y la tarea 14 para el AE no. ¿Ustedes en qué tarea van? Hicimos la 13 y la 23, que de hecho La tarea tocaba 11 el ya la eje hicieron. de las... ¿Ya hicieron la tarea 11 No, ustedes? no, porque no nos toca. Es la que Son les los toca esta puros semana, azulitos, ¿verdad? ¿no? Es la de esta semana, es la que empezamos el lunes. Sí, es la que la 13 y la 23 la Hicimos hicimos la el lunes. 13, Perfecto. hicimos la 23, Ajá. que no tenía raíces reales, y no, ahí nos quedamos nada más. A ver, sí, ya hicimos todas las de aquí, ¿no? 13 y 23, muy bien. 23, Y vamos ajá, avanzando. sí. Estos son de completar el cuadrado. Ahí está. Dice, resuelve cada ecuación completando el cuadrado. Ay, me cae gordo eso. Sí, no la saltearemos. No, vamos a hacerlos con la fórmula cuadrática. Vamos a aprovechar Ok. para ver más al otro grupo, malvadamente los puse a exponer para que me explicaran bien está muy enfadoso lo de completar el cuadrado, pero en realidad no es tan difícil. Está un poquito talachudo, pero hay otras formas de hacer las cosas más suaves. Bien. Veamos, y no siempre se puede hacer algunas. Bien. De todas maneras, lo vamos a hacer un poquito más adelante de otra forma. Tenemos la 49. Díctenmela, porfis. X cuadrada Ajá, menos 13x ajá. más 40 igual a 0. Ay, 40. Se gráfica bien lejos. Vamos a ver. Dejar de compartir. Bien, ahí está. Ahí está. ¿Por qué creen que esté igualada a 0?
¿Alguien me puede dar una idea? Si necesito sacar las raíces, y debe valer 0. ¿Se acuerdan que donde estaban las raíces en la gráfica, y valía 0? Era x1, 0. x2, 0. Y siempre vale 0 si quiero encontrar las raíces. Así que tenemos que igualar a 0. Por eso se iguala a 0. Bueno, para poder hacer las cosas, lo primero que tienen que hacer es ayudarme a encontrar los coeficientes A, B y C. Díganme quién es A. 1. A es la X cuadrada. Muy bien. 1. El X cuadrado no entra porque Bueno, únicamente igual a 1. son números. B, B Menos igual a 13. menos 13, Menos muy bien. 13. Y C, es un número gigante. 40. 40. 40. ¿Cuál es la ordenada al origen de esta ecuación? B igual. 40. 40. La ordenada al origen tiene las coordenadas que empiezan con 0. Para la ordenada al origen siempre empieza con 0 y 0, 40. 40. El valor de Y es 40. La ordenada al origen está en ese punto y la ordenada es 40. Muy bien. Sabiendo A, B y C, puedo conocer cuáles son los valores que hacen que esta ecuación se vuelva 0. Los valores de X, ¿sí? Es decir, las raíces de la ecuación, los ceros de la ecuación, las abscisas al origen de la ecuación, los cortes con el eje X. Puedo saberlo con estos 3 y la tan famosa fórmula general. La escribo. X es igual, raya, Sería menos de... menos 13. Espérense, déjenme escribirla. Son muy rápidos. Sobre 2. Ahora sí, empecemos. X es igual, raya, Menos 13. mal. Pero es No, menos. menos 13. Muy bien. Ese menos es de la fórmula, no del número. Así que menos 13. Mucho cuidado o se tuercen, ¿eh? Sí. Más menos Menos raíz de Menos 13. menos 13 menos 13 al cuadrado. al cuadrado. Menos 4 sería 1 por 40. 1 y por 40. Sobre 2 por 1. Muy bien. Antes de tomarnos más molestias, vamos a ver qué dice el discriminante. ¿Qué les parece? Ok. 13 o menos 13 al cuadrado. Va a ser positivo. Para empezar, mira. 13 por 13. Calculadoras. 169. 169. Luego, menos 4 por 4. 16. 160. 60. ¿Me puede bajar un poquito la cámara? Sí. Perdón. Ajá. Ahí está. Gracias. Eso es lo que va a quedar dentro del discriminante. ¿Me va a dar algo positivo o algo negativo o 0? Positivo, negativo o 0. Negativo. ¿Por qué? Porque 169 no se hace en la ecuación. La 169 menos 160 es 9 positivo. Positivo, no es negativo, chica. Sí, positivo. Esto va a dar algo positivo. ¿Qué significa? ¿Qué va? Va a tener 2. ¿Dos qué? Va a tener 2 raíces. ¿Reales? ¿De qué tipo? ¿Iguales? Diferentes. ¿Diferentes? ¿Aquí qué se hace? Menos y menos es más. Entonces queda solo un 13 y abajo queda 2 por 1, 2. 69 menos 60, perdón, 169 menos 160 nos va a dar 9, ¿verdad? Ajá. ¿Ustedes saben cuál es la raíz de 9? 3. 3, ¿verdad? Entonces, que esto queda como
raya, 13, ay, quedó como un beso ese, como una B, quiero decir. 13 más menos 3. 13 más menos Raíz. 3. Ah, no. Que ponga no, raíz de 3 9, ya. está bien, pondré raíz de 9, Ah, pondré 2. Y ahora voy a dividir x1. Voy a bajarlo más y voy a poner 13 más 3 entre 2. Ok. Y luego voy a poner x2 13 menos 3 menos 3 sobre sobre 2. Entonces x1 es 13 más 3, 16 entre 2. 8. Hay un 8 aquí. Una x igual a 8. El x2 es 13 menos 3, 10 entre 2. 5. 5. Bien, esos son valores de x y también sirven para formar puntos. Como son valores de x, es 8,0, donde están las raíces, 8,0. Y 5, esta es la x2, 5,0. Las raíces son 8 y 5. Pero los puntos donde se ubican las raíces son en el 8,0, el valor de y vale 0 ahí, y 5,0. ¿Será verdad, Si yo agarro este 8, lo meto en la ecuación original, ¿será cierto que me da 0? A ver si es cierto. Vamos a probar primero con el valor de x igual a 8. Veamos ahí. Díctenme. En lugar de x, díctenme voy a por el 8. ¿Qué voy a poner? Hablen. Sería 5. Dijimos que íbamos a empezar con 8, linda. Ah, Primero el 8. La raíz 8. 8 al cuadrado. 8 al cuadrado. Menos 13 13 por 8. 8. por 8. Más 40. más 40. Eso dará 0. 8 por 8, 64. 64. Menos 13 por 8. 104. 8 por 4. ¿Qué? 8 por 3, 24. 104. 104. 104. 104. Usen sus calculadoras. Más 40. Ahora usen sus calculadoras y díganme. Que Sí da 0. Más sí da 0, ¿verdad? Sí. Entonces el 8 sí es raíz. ¿El 5 será raíz? A ver, Díganmelo con 5 ahora. 25. ¿Y una Ay, vez? chicas, no se están adelantadas. 5 al cuadrado. Menos 13 por Ah, 5. Ajá. 13 por 5 más 40 igual 0. Y ahora sí 25, ¿cuánto da 13 por 5? Sí. 65. Entonces 25 más 40 da 65 menos igual a 65, 0. Está bien, hemos encontrado las raíces correctas. Vamos a hacer la gráfica para ver si es cierto. Permítanme. Perdón, primero dudas. Hemos sacado las raíces, los ceros, las abscisas al origen. ¿Tienen alguna duda con la fórmula general? No. ¿Dudas? Chicos, digan algo. No. Yo no. La chica no, ¿y los demás? De mi parte tampoco, profe. Bueno, parece que soy maestra de 2 alumnas nomás. Pues sí, me dejan sola. Esto puede llegar a ser muy solitario, ¿eh? A ver, vamos a buscar la calculadora de GeoGebra. Aquí está la calculadora, ahorita se las... estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Excelente, ahí está la calculadora. ¿Calculadora qué ondas? No te veo. Ahí está la calculadora. Voy a escribir la ecuación original. Borrar lo anterior. La ecuación original dice X cuadrado menos 13X. X, espérame, déjame ponerle aquí con la calculadora cuadrado. Cuadrado menos 13X
13x, ahorita va a volar para allá. Más Más 40. Más 40. Igual a 0. Digo. No, si pongo igual a 0, no me va a salir Multiplicar. esto, no me voy a dejar así. Quiero que vean las raíces que calculamos. Ahí está una raíz en 5,0. 5 y 8. Esta otra en 8. Si yo Ajá. bajo esta cosa, porque está muy arriba, si se dan cuenta, vamos a encontrar la ordenada del origen también en el 40. Aquí está la ordenada del origen en el más 40. Ahí está cruzando en 0,40. ¿Se acuerdan? La ordenada del origen en el eje Y empieza con 0 porque no se mueve hacia izquierda ni hacia derecha. Y solamente la altura que nos señala aquí, hacia arriba o hacia abajo. Lo más importante era corroboráramos que calculamos bien las raíces. Dijimos que toda cuadrática es simétrica, ¿sí? Tiene un punto extremo, ya sea mínimo, ya sea máximo. Este lo tiene mínimo, el número abajo. Queda justo al centro de la parábola y que se llama vértice de la misma. A través de él pasa un eje de simetría. Voy a trazar el eje aquí. Este eje se llama x igual a 6.5, era el primer número. Ahí está. Esta lo voy a poner que sea así de, propiedades que sea así como tableadito. Estilo, no, así trazos, de punteadito, así. Entonces, ese eje no es necesario que lo dibujen ustedes, solo se lo voy a poner para explicación. El vértice es el punto más bajo, está en 6.5, menos 2.25. Es el punto, no solo es el punto máximo o mínimo, es el punto central de la parábola. A partir del vértice sobre el cual hay este eje imaginario, la parábola se empieza a abrir a izquierda y a derecha de manera equidistante. Fíjense, de este punto que va por el eje de simetría hacia la derecha hay una cierta cantidad. Si esto es 6.25, si aquí es 6.25, ¿qué distancia hay desde esta raya roja hasta la raíz que es 5? ¿Qué distancia hay? 1.25. 1.25 es incorrecto. 2.25. Es que les dije mal. Está en 6.5. Ajá. 6.5. Entonces, desde 5 hasta 6.5 es 1.5. Perdón. Es que les puse 6.25 y aquí es 6.5. 50. 6.50. Y hacia acá 6.5 también. Por ejemplo, aquí no hay ninguno que pase. Este parece que pasa exactamente por el punto, ¿no? Pero no me dice. 4. Y es algo así como también 2.5, ¿no? Y 2.5 a la izquierda. La derecha. más. Porque todo el área que está de este lado es igual a todo el área que está hacia acá. La curva es equidistante con respecto al eje de simetría, porque la parábola es simétrica. Entonces, ¿eso de qué sirve? Bueno, hay que saber más sobre ella para usar la propiedad de la simetría de la parábola, y vaya que se puede usar. Lo importante es que sepan que es simétrica y lo que significa ser simétrico, que está partida a la mitad en partes iguales, ¿ok? Que tiene este otro punto importantísimo, es el vértice. Ahora dejo de compartir. Ahora, todos por favor apunten en su cuaderno cuánto salía el vértice, 6.5, menos 2.25. Claro, por sáquenle foto lo que quieran. ¿Ya lo hicieron? Sí. Muy bien, porque les voy a enseñar algo más. El vértice es otro punto importantísimo de la cuadrática. Importantísimo. Es tan importante que hasta tiene su propia fórmula. ¿Pueden creerlo? No. Sí, tiene su propia fórmula. La fórmula del vértice. Vértice. Pero que no lo vas a echar en una bolsa, tía. Como todo punto,
Chicos, apaguen el micro, porfis. Como todo punto, el vértice tiene coordenadas. Pero mañana es el de la sala. Alguien apague su micrófono. La está viendo. Sí. Bien, gracias. Como todo punto, el vértice tiene dos coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, la coordenada X se calcula así, menos B sobre 2 por A. Y la coordenada, ¡ay, el foco! Y la coordenada Y se calcula de la siguiente manera. 4A por C menos B al cuadrado sobre 4A. Dirán ustedes que no es 2A, no, 4A. Aquí es 4A. Esta es la coordenada para X y esta es la coordenada para Y. ¿Pueden ayudarme, por favor, con los valores de A, B y C a calcular el vértice de esa parábola? Díctenme. Sería menos 13. Bueno, paréntesis. Hacer más para acá. Igual. Paréntesis. Sale. Y luego, Menos 13. más. Menos 13. 13. Ah, muy bien. Menos. Mucho cuidado, chica, te vas a torcer. Menos 13 sobre 2 por 1. sobre 2 por 1. Coma. Luego, 4 por 1. 1 por 40. ajá, menos, Menos 13 13. entre paréntesis, menos 13 al cuadrado. al cuadrado. Ahora digan menos por menos. Ah, sobre 4 Profe, pero le falta el de 4 por 1. 4 por 1, muy bien, gracias. Ahora, menos por menos, Más. más 13 sobre 2 por 1. 2. Bien, coma. 4 por 40. 160. 160. Ya si no usan la calculadora, 4 por 1 por 40, 160. Y ahora, aquí hay un menos y un menos. No se atrevan a decir menos por menos más. No. Primero es elevas al cuadrado. Primero Más, hay que elevar al cuadrado este menos junto con el 13. te da Menos 13 al cuadrado, más. ¿cuánto da? Menos 13 al cuadrado. Calculadoras. 169. Menos 169. Positivo, porque debe ponerse entre paréntesis antes de elevar al cuadrado. Y este Ajá. menos se conserva, ¿verdad? Sí. 160 menos 169. Esa resta va a dar Negativo. negativo. ¿Y cuánto va a dar? Menos 9. Menos, con azul. Menos 9 Sobre sobre 4. 4. Dirán ustedes, pero ese no era el vértice que nos enseñó el GeoGebra. No. Pues díganme cuánto es 6 entre 2 o 3 entre 2. ¿3 entre 2 calculadoras? 6.5. 6.5. 6.5, como decía el GeoGebra, ¿no? Y menos 9 Ajá. entre 4. Menos 2.25. Exacto, como decía el GeoGebra. GeoGebra sí les va a poner los horripilantes decimales. Yo cuando Ajá. lo hagan, quiero que lo hagan así. Luego, si quieren poner esos horripilantes decimales, también pónganlos. Porque les voy a pedir, bueno, la tarea les pide gráficas. Haz la gráfica, señala el vértice. Yo voy a pedir que calculen el vértice para verificar lo que dice la gráfica. ¿Ok? Saca las raíces y les está diciendo cosas la tarea. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Pues esos son los puntos principales y también las propiedades principales de la cuadrática. Ahora les voy a compartir ¿cómo se llama? La lista. Quiero decirles que
Estoy muy orgullosa de ustedes porque hay mucha gente con excelentísimas calificaciones. No excelentes, excelentísimas calificaciones. Y me hace sentir muy bien eso. El día miércoles, tendré que ser el miércoles, voy a hacer el segundo, ¿cómo se llama? Ay, Dios. La segunda gran retroalimentación. Ya les puse sus nototas buenas en el examen o en las tareas y voy a hacer la segunda retroalimentación para que vean cómo andan. ¿Qué les parece? Ok. Bien. A Acosta. Presente. A Amador. Amador. ¿No es Enrique? Bueno. A Araiza. Presente. A Arias. Maestra, Arias Sí. dijo Profe, presente. que ella habló con usted. Es la chica de la, bueno, después, pero ¿quién es el que dijo presente? Amador. Bueno. Arias es la chica que se fue a no sé dónde. Sí. Bueno. Ya. Beltrán. Presente. Ahí está. Carrillo. Presente. Ceseña. Presente. Profe, me brincó. ¿Quién eres? Bracamonte, gracias. De todas maneras no le he puesto a nadie, así que va Ceseña apenas y ya está. Ya están todos. Cruz. Cruz. ¿No está el Guadalupe Cruz? Ahí está. Domínguez. Domínguez. Tampoco de Domínguez. Bueno. Farfán. Presente. Figueroa. Presente. Flores Picos. Presente. García Ceci sí está. Hernández Presente. Matos. Muy bien. Hernández Presente. Presente. Imperial. Muy bien. Imperial. Presente. Presente. Leana no viene. López Rocabado. Presente. Márquez Castro. Presente. Márquez Castro. Martínez Álvarez Sachenka. Sachenka. No está Sachenka. Dijo presente por el chat. Muy bien. Martínez García María Jesús. Pasó un chingo de hielo nomás. Presente. Medina Yucupicio. Presente. Méndez David. Presente. Morales Montiel. Astrid, muy bien. Nevares Nadia. Enrique, tu micro. Perdón. Nevares Nadia. ¿No está Alejandra? Bien. ¿Cómo falta esa chica? Otón Martínez Emanuel. Presente. Padilla Costa. Presente. Ayanes Landavaso. Presente. Atila Paulet. Presente. Ríos Félix. Presente. Rodríguez Lugo. Noemí. ¿Está? Bien. Hola, ¿están ahí? Hola, hola. ¿Los he perdido? Hola. No, sí se escucha. Estamos. Aquí estamos. Está bien, chicos. Valenzuela. Presente. Vargas. Presente. Vargas. Muy bien. Verdugo. Presente. Llanes. Presente. Voy a poner aquí guardar. Miren, déjenme decirles, déjate compartir. Déjate compartir. Déjenme decirles, chicos, prendan sus cámaras, por favor. Prendan sus cámaras para verlos. Déjenme decirles que hay gente que tiene nota buena. No tengo dónde ponérsela
porque no me mandan las tareas que le faltan. Tiene puros 100 en las tareas, pero le faltan tareas. Hay gente que tiene notas buenas y no las usa porque tiene puros 100 y me parece excelente. También hay gente que no ha alcanzado el 80 en alguna tarea y no se ha preocupado por reenviarla completa para alcanzar por lo menos el 8. Estaba viendo cuántos días nos quedan de clase y nos quedan muy pocos. En realidad, muy pocos días ya. Ya se acaba el 3 de diciembre. Ahorita estamos a que un mes, no nos quedan, sin 20 días nos quedan si acaso, y que en sus clases que son de 3, 12 días nos quedan de clase. Nada nos Y queda. el 15 no asistimos. ¿Eh? Y el 15 no asistimos. Todavía peor. Otro día, bueno, un día de descanso. La cosa es, ya no vamos a tener más exámenes. Todo depende de sus tareas. La cosa es que se pongan al corriente. Como en mi clase solo van a hacer 2 exámenes, o más bien dicho, son los que les pusieron a ustedes en su curso. Les pido por favor que completen sus tareas aquellos que no las tienen completas. Entreguen sus tareas aquellos que tienen tareas tardías. Les repito, este ha salido muy buen grupo, tienen muy buenas calificaciones, van a ver cuando hagamos la retroalimentación el lunes, no, porque vamos a estar en la horrible U, es el día miércoles, o es 15 también, ¿no, verdad? No. Bien, el miércoles podemos hacerlo. Vayan haciendo esta tarea y entreguen las anteriores. Y ese puente aprovechenlo para entregarme las que les falten. Los que llevan 10, felicidades. 10 de ustedes llevan 10 cerrados. Dije yo, qué fregón este grupo, porque la mitad casi lleva 10 cerrados. Entonces, y los demás andan acercándose. Entonces, pues qué bueno, ¿verdad? Ojalá que los demás que andan atrasito se pongan al corriente para que pasen muy, muy bien. Recuerden que las actividades blandas se califican en función de la cantidad de tareas entregadas. Y al final alguien, pues ahí pasa con un 7 y le tengo que agregar 10 puntos y veo, pero le faltaron todas estas tareas, no le puedo poner 10, le puedo poner más que 5 puntos, 75. Pues estoy en 8. Podía haber sido 9, pero pues es 8. No podía haber sido 9, nomás podía ser 8. O sea, no sé, a lo mejor tengo que poner nada más un 3, no sé. Mejor ustedes sáquense el 10 completo. Bueno. Maestra. Sí. Y en el examen, ya ve que valía 8. Lo subió a 9. No valía 8. Al que sacó 8 y se equivocó en el número 5, era el reactivo que no debía estar, que era de esto, de la función cuadrática. Si te equivocaste en el reactivo número 5, puse 10, de 8 a 10. Yo corrigió, a mí me salió la notificación. Es que hay unos que se equivocaron en otro reactivo. Se equivocaron en el 2 o en el 3, no en el 5. Entonces, ese es un reactivo que sí está dentro de nuestras posibilidades, de lo que era la función lineal. Y ahí les puse en la retroalimentación, no se corre, la calificación queda igual, se equivocó en un reactivo que sí debe saber. Y a unos les puse ahí sus notas buenas, a quienes lo tenían y subieron a 10, subieron un poquito, la mayoría tenía 10, pero hay unos que subieron de 8 a 9, de 8 a 10, dependiendo de las notas que tuvieran. La mayoría le fue bastante bien en el examen. Entonces fueron pocos los que tuvieron calificaciones bajas. Pero sí corregí eso, o sea, si subía 20 puntos y acaso te quedabas mal en esa cosa. O sea, si te salía mal el número 5, y estoy igual que ustedes sin explicarme bien. Si te salía mal el número 5, te ponía el 100, te subía 80 o lo que hiciera falta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Cuándo va a decir la calificación? Vamos a tener la retroalimentación, no la calificación, la retroalimentación el próximo miércoles. Todavía, la final, pues hasta el final, ¿verdad? Pero la retroalimentación les voy a decir, por ejemplo, si te tuviera que calificar ahorita, fulanito, te pusiera 10, porque pues por tus calificaciones hasta el momento tienes una calificación de 10. Claro que eso de mantener ese 10 depende, el resto de las actividades también tengan 10, ¿verdad?
Pero hasta ahorita hay gente que lleva 10 cerrado, que solo se ha sacado 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 en los exámenes y en todo, y donde no le ha puesto notas buenas. Hay otros que no me han entregado todas las calificaciones y pues te voy a decir, tú ahorita merecerías un 80 o a lo mejor un 70 y así, ¿no? Así les voy a decir. Ok, así que el miércoles no falte nadie, vengan a ver para platicar qué pueden hacer qué podemos hacer para que mejore la cosa. Hay gente que no hizo el examen y está trabajando. ¿Qué va a pasar? La última semana de clase voy a permitir que quienes no hayan hecho el examen 1 o 2 lo hagan. Pero solamente va a ocurrir en la última semana de clase junto con las actividades. ¿Ok? Ahorita, hasta la última semana de clases. Así que hay todavía oportunidad de ponerse un poco. Porque hay gente que, no sé por qué, entregando todas sus calificaciones, no hicieron el examen, pues, habiendo entregado todas sus tareas, no hicieron, que fue una persona quien no hizo el segundo examen. En fin, ya lo hará al final del curso. Entonces, jóvenes, los voy a ver mañana. ¿Qué es? Miércoles. Mañana en la UES. Bye. Estén muy bien. Adiós, gracias. Adiós, lindos.